Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 32, parte sexta. La filosofía del romanticismo, capítulo 4, Schelling, 563, la historia del arte. Lo absoluto, o Dios, como identidad o indiferencia de dos fuerzas, una subjetiva, espiritual o ideal, o sea, consciente, y la otra objetiva, natural y real, o sea, inconsciente, se halla y se manifiesta en el dominio que es propio de la libertad humana, en el de la historia. El hombre no es libre en cuanto se identifica con lo absoluto, que es superior a la misma libertad, ni es libre en cuanto es pura objetividad natural, porque como tal es simplemente determinado. Es libre solo en cuanto oscila entre la subjetividad y la objetividad, y se refiere al principio absoluto de ambas. Si solo reflexiono sobre la actividad objetiva como tal, en el yo existe solo la necesidad cultural. Si solo reflexiono sobre la actividad subjetiva, en el yo existe solo el absoluto querer que por su naturaleza no tiene por objeto más que la autodeterminación en sí. Pero si reflexiono sobre la actividad que va más allá de una y otra y que determina al mismo tiempo la subjetiva y la objetiva, en el yo hay albedrío y con él libertad de querer. La libertad humana es, pues, la síntesis de necesidad y libertad, y el dominio en que se manifiesta y se realiza esta síntesis es el de la historia. La historia es para la filosofía práctica lo que la naturaleza es para la filosofía teórica. Por consiguiente, hay en ella el mismo desarrollo orgánico, el mismo incesante progreso que Schelling descubrió en el mundo natural. Desarrollo orgánico y progreso que hacen de la historia un plan providencial que va realizándose gradualmente en el tiempo. La libertad tiene que ser necesidad, la necesidad tiene que ser libertad, dice Schelling. Ahora bien, la necesidad, en oposición a la libertad, no es más que el inconsciente. Lo que hay en mí de inconsciente es involuntario. Lo que es consciente es obra de mi querer. Que en la libertad debe encontrarse la necesidad, significa, pues, que mediante la misma libertad, y mientras yo creo actuar libremente, tiene que nacer de forma inconsciente, o sea, sin mi cooperación, lo que yo no me proponía. Del juego libre y aparentemente desordenado de las voluntades individuales se delinea progresivamente, a través de la historia, un plan ordenado y armónico, por obra de la actividad inconsciente que actúa en él. Este eterno inconsciente, que, igual que el eterno sol en el reino de los espíritus, se esconde en su propia luz serena, y aún no transformándose nunca en objeto, imprime su identidad a todas las acciones libres. Es él mismo para todas las inteligencias. Es la raíz invisible de la cual todas las inteligencias son solo potencias, y es el eterno intermediario entre lo subjetivo, que se determina a sí mismo en nosotros, y lo objetivo o intuyente, como también el fundamento de la conformidad a la ley en la libertad y de la libertad en la conformidad a la ley propia del objetivo. La historia es como un drama en el que todos recitan su papel con plena libertad y según su propio capricho, y al que solo el espíritu del poeta da unidad de desarrollo. Pero el poeta de la historia, lo absoluto o Dios, no es independiente de su drama. Mediante la libre acción de los hombres, él mismo actúa y se revela, de modo que los hombres son colaboradores de toda la obra e inventores del papel especial que recita. Volviendo a tomar este concepto de la historia, en las lecciones sobre el método del estudio académico de 1803, Schelling lo determinaba señalando respectivamente en el Estado y en la Iglesia la expresión real e ideal de la armonía perfecta de necesidad y libertad. En el estado perfecto, lo que es necesario es al mismo tiempo libre y recíprocamente. Y lo mismo sucede subjetiva o idealmente en la Iglesia. La unidad del Estado y de la Iglesia constituye el estado absoluto que Schelling vislumbra en la monarquía. Ya se ha visto cómo Schelling
Cuando quiso explicar la identidad de libertad y de necesidad en la historia, recurrió a la imagen de Dios como poeta creador de la historia. Y para él, en realidad, la poesía y en general el arte es el único órgano que permite discernir la identidad de sujeto y objeto, de ideal y real, de consciente e inconsciente, de libertad y necesidad, que constituye lo absoluto. El artista se lanza a su creación por una fuerza inconsciente que lo inspira y lo entusiasma, fuerza que lo obliga a expresar o escribir cosas que ni él mismo penetra enteramente y cuyo significado es infinito. Si el arte se debe a la acción de dos actividades diferentes entre sí, el genio no es ni una ni otra, sino que está por encima de ambas. Si se llama arte a la actividad consciente, que es en realidad solo una parte de la actividad estética, hay que reconocer en la poesía el elemento inconsciente, que es su otra parte esencial, la que no se puede obtener con el ejercicio ni se puede aprender de ninguna manera. Precisamente por este último elemento, el carácter fundamental de la obra de arte aparece como una infinitud inconsciente, síntesis de naturaleza y libertad. La mitología griega, por ejemplo, encierra en sí un significado infinito y símbolos para todas las ideas, sin que se pueda atribuir al pueblo que la creó una intención consciente dirigida a este fin. Lo mismo se puede decir de cualquier obra de arte. Esta realiza la unificación de lo consciente y lo inconsciente después de su separación. Y en esto se distingue del producto orgánico que presenta estas dos fuerzas aún indivisas, antes de su separación. El producto de la naturaleza orgánica es, pues, bello solo accidentalmente y no necesariamente. Y Schelling invierte la regla artística de la imitación de la naturaleza, afirmando que no es la hermosa naturaleza la que da la regla al arte, sino al contrario, lo que el arte produce en su perfección es principio y norma para la valoración de la belleza natural. La intuición estética, lo mismo si actúa en la obra del genio, que es siempre genio estético, que si se manifiesta en la ciencia, es el verdadero órgano de la filosofía. Es la intuición intelectual transformada a su vez en objeto de intuición, y tiene, por consiguiente, una validez universal que la intuición intelectual propia del filósofo no posee. La filosofía alcanza ciertamente el punto más alto, pero a este punto no lleva más que un fragmento del hombre. El arte lleva a todo el hombre, tal como es, hacia el conocimiento del punto más alto. Y en esto consiste la eterna diversidad y el milagro del arte. Con esta doctrina de Schelling, el arte adquiere, por primera vez en la historia de la filosofía, un significado universal y total. Kant había visto en el arte una actitud posible del hombre frente a la naturaleza. Schiller, la forma total originaria y suprema del hombre. Schelling ve en ella la vida misma de lo absoluto y la raíz de toda realidad. La exaltación romántica del valor del arte se orientará precisamente, como veremos, a esta idea fundamental de Schelling, que tomará y desarrollará bien pronto a W. Schlegel. Entre tanto, Schelling reemprendía y desarrollaba su doctrina en un curso de filosofía del arte que dio en Jena en los años 1802-1804 y en Wurzburgo en 1805 y que quedó inédito. En él reanuda y desarrolla en forma de teoremas concatenados el principio de que el universo está en Dios como absoluta obra de arte y como eterna belleza. El arte presenta las cosas tal como son en sí, es decir, en lo absoluto, cual formas absolutas de las cosas. Y la inmediata causa de todo arte es Dios mismo. Ahora bien, las formas de las cosas que el arte descubre y presenta son las ideas, y estas últimas, como imágenes de lo divino, cuando se consideran como reales, aparecen como divinidad. Las ideas son Dios mismo en una forma particular, pues cualquier idea es Dios, pero un Dios particular. De aquí deriva que las que para la filosofía son ideas, para el arte son divinidades, y recíprocamente. Ahora bien, el mundo de las divinidades no
es objeto del entendimiento o de la razón, sino solo de la fantasía y constituye en su conjunto la mitología. La mitología es, pues, la condición necesaria y la materia prima de todo arte. Así como el desarrollo cósmico se escinde en el dominio de la naturaleza y en el del espíritu, asimismo la mitología y el arte, que lo expresan en su forma absoluta, se dividen en una corriente real y en una corriente ideal. La mitología realista alcanza su más alta cima con los griegos, y la mitología idealista alcanza la plenitud de los tiempos con el cristianismo. La esencia de la poesía griega consiste en haber compenetrado de tal forma lo finito y lo infinito, que hace imposible toda simbolización de uno por parte del otro, y en haber alcanzado la forma perfecta o absoluta de la poesía. La esencia del cristianismo es el concepto de la historia del mundo como liberación del mundo y del Hijo de Dios como símbolo de la eterna humanización de Dios. De esta idea deriva el reino de Dios en la tierra, representado por la Iglesia y simbolizado en el culto. La Iglesia católica y su culto aparecen así a Schelling como una viviente obra de arte. Como la mitología, también el arte se desarrolla en una dirección real y en una dirección ideal. La dirección real está constituida por las artes figurativas y la dirección ideal por la poesía. Las artes figurativas son la música, la pintura y la plástica, que comprende la arquitectura, el bajorrelieve y la escultura. El arte poética se divide en lírica, épica y dramática, que comprende la comedia y la tragedia. La música se halla entre las artes figurativas porque su esencia, que es el ritmo, es la primera y más pura forma del movimiento del universo. Y bajo este aspecto, Schelling ve en el sistema solar la expresión de todo el sistema de la música.